Quiero compartir con ustedes una palabra esta noche que surgió de una charla de consejería de estos últimos días. Una persona que me llamó para charlar sobre una situación que le estaba pasando. A partir de ahí, algunas cosas que fueron surgiendo, me pareció interesante compartirlo con ustedes, para que se queden bien tranquilos. Esa persona hoy no está aquí en la reunión, así que yo voy a poder hablar con toda libertad, obviamente sin mencionar nombres. Pero esta semana, en medio de una charla de consejería, una persona vino con esta frase. Me dijo: me están pasando cosas feas y me afecta demasiado. Me están pasando cosas feas y me afectan demasiado. Me quedé pensando en esa frase y dije, quizá muchos hermanos estén atravesando por una situación fea y que les está afectando, así que esto lo tengo que abrir para todos. Y así fue que entonces surgió el de compartir con ustedes esta noche algunas cosas que durante la semana le compartí a esa persona. Cuando esta persona me contó esto, y obviamente me contó lo que le estaba pasando, de lo cual esta noche no vamos a hablar, pero lo primero que le dije es, aquí hay dos cosas distintas. Por un lado me están pasando cosas feas y por otro lado me están afectando mucho. Yo le digo a esta persona, entiendo que estas son dos cosas diferentes, ¿sí? Por un lado me están pasando cosas feas. Y la verdad que cuando él me decía esto, yo pensaba, claro, es que estamos en un mundo afectado por el pecado. Es decir, desde que el hombre y la mujer decidieron hacer las cosas por su cuenta y como se les ocurre y andar en sus propios caminos y no obedecer a Dios, el mundo está infectado de pecado y es absolutamente lógico que nos pasen cosas feas. ¿Sí? Todavía no estamos en el cielo. Hacia allá vamos, espero que todos lleguen ahí, ¿no? Preguntarle al que está al lado, ¿vas a ir conmigo al cielo? Bueno, si no es, en todo caso, para que se quede tranquilo, decirle, bueno, si no querés ir conmigo no importa, andá por otro lado, pero vamos los dos, o sea, tratemos de llegar. Pero estamos en un mundo que está afectado por el pecado, ¿sí? Jesús mismo dijo en Juan 16, en el mundo ustedes habrán de sufrir. O sea, no nos está pasando nada que Jesucristo no nos haya anunciado antes, ¿sí? En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo he vencido al mundo. Pablo, el apóstol Pablo dijo, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, ¿sí? Es decir, él ya nos anticipó lo que hoy nosotros estamos viendo en las redes, en la televisión, ¿no? Y cómo la tierra se queja a causa del mal que le ha llegado por el pecado del hombre y la mujer, ¿sí? Vivimos en un mundo así, afectado. Por eso es que necesitamos que Jesús vuelva pronto. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estar preparados, pero la verdad que quisiéramos que Él vuelva pronto, lo antes posible, ¿sí? Lo antes posible. El tema es que Él no va a volver, dice Hechos capítulo 3, versículo 19, Él no va a volver hasta que todas las cosas sean restauradas. Y nosotros somos los responsables de restaurarlas, ¿sí? Restaurar significa volver a poner en orden, eso es restaurar, volver a poner en orden. Así que la primera frase, me están pasando cosas feas, es casi algo obvio. Y con esa frase, me están pasando cosas feas, no hay mucho problema. En realidad, simplemente hay que esperar que el Señor vuelva a reinar aquí en la tierra y entonces dejarán de pasarnos cosas feas. El problema está en la segunda frase, porque la segunda frase de esta persona era, me afectan demasiado. Aquí sí tenemos un problema. Aquí sí tenemos un problema. Y yo inmediatamente después en mis apuntes me pregunté, bueno, ¿y cómo afecta
las cosas feas que suceden a nuestro alrededor. En el caso de la persona que yo estaba atendiendo, a él le afectaban de distintas formas, pero algo que me quedó grabado de la charla es que él tenía dolores estomacales a causa de lo que le pasaba. Y creo que muchos han atravesado por un tiempo así también, ¿no? De que las cosas feas que le suceden en el ámbito de trabajo, en el ámbito familiar, en el ámbito relacional, en el ámbito de estudio, en la calle misma, ¿no? Hacen que nos afecte tanto que comienzan algunas cuestiones físicas, ¿no? Dolores estomacales u otros. ¿Sí? Lo que sea, pero empieza a afectar nuestro físico. Algunos empiezan a sentir que las cosas feas los afectan anulándolos, es decir, como que se paralizan, no saben qué hacer cuando algo de eso les sucede. ¿Sí? ¿Conocen gente así? ¿Conocen gente así? Alguno dirá, alguno me puede decir, sí, vi uno así esta mañana en el espejo. ¿Sí? Que se siente anulado cuando le pasan algunas cosas desagradables y se anulan y no saben qué hacer. Otra forma en que nos afecta, es que daña nuestras relaciones. Empezamos a sentir que nuestras relaciones en casa, en el trabajo, en el estudio, donde sea, empiezan a ser dañadas, ¿sí? Empiezan a deteriorarse a causa de las cosas feas que nos pasan. No es raro, sobre todo cuando trabajamos en consejería, que nos cuenten que alguien tuvo un problema en el trabajo y a causa del problema en el trabajo después empezó a tener problemas en la casa. Porque claro, llega enojado, llega preocupado y empieza a descargarse. ¿Vieron como el cuento de Mafalda, no? Que el hombre tuvo un problema en el trabajo, así que viene y se descarga con la esposa, y la esposa se descarga con el hijo de un cachetazo, y el hijo va y le pega una patada al perro. No, es decir, todos parece que nos vamos descargando con el más chico, con el más débil, y nuestras relaciones comienzan a dañarse a causa de las cosas feas que nos están pasando. Para otros hace que empiecen a huir de los desafíos, es decir, Dios pone desafíos delante nuestro constantemente, hay desafíos de crecimiento, de progreso, pero las cosas feas que nos suceden hacen que yo deje de tomar desafíos. En algunos casos, algunos hasta huyen de los desafíos, ¿no? Y distintas cosas que podrían afectarnos. Entonces la segunda frase, me afectan demasiado, sí es un problema porque no fuimos creados para soportar tensiones. No fuimos creados para soportar tensiones. Nuestro cuerpo humano fue creado para regenerarse a sí mismo. Esto, los que han estudiado medicina y demás lo pueden corroborar, ¿no es cierto? Pero el cuerpo humano fue creado para regenerarse a sí mismo tanta cantidad de años, entre 7 y 11 años, según dicen los que saben. Pero nunca llegamos a eso, porque para llegar a 7 o 11 años y que se regenere todo en nosotros, deberíamos vivir todo ese tiempo sin ninguna sola preocupación, sin una sola tensión. ¿Y quién hoy puede llegar a vivir 11 años sin vivir una sola tensión? Entonces nuestro cuerpo se empieza a deteriorar. No fuimos creados para soportar tensiones. Así que esta segunda frase sí que es un problema. Y recordamos que la Biblia dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence con el bien a ese mal. Pero hay veces en que no lo logramos, ¿no? Y las cosas feas nos pasan. Entonces, hay algunas cosas que creo que tenemos que saber, o en todo caso recordar, porque quizás ya las sabían. La primera de ellas es que este es el mundo real. Este es el mundo real. El mundo con cosas feas. Hoy este es nuestro mundo. No nos resignamos, porque esto definitivamente no va a quedar así. Esto va a ser totalmente restaurado. Todo va a ser transformado. Y esta tierra vieja va a pasar y aparecerá una tierra nueva. No estoy diciendo que Dios vaya a hacer una tierra nueva. Digo, esta tierra en la que vivimos, eso por lo menos lo que creo yo, va a ser totalmente restaurado y Jesucristo va a volver a gobernar aquí sobre nosotros. Pero la verdad que hoy por hoy, este es nuestro mundo real. No tenemos que tener falsas expectativas, ¿sí? Esa falsa expectativa de que, como anoche hubo una reunión, como hoy estamos teniendo una reunión gloriosa acá en la iglesia, mañana todo va a estar bárbaro en mi casa, en el barrio, en el trabajo. No tengamos falsa expectativa, es decir, la gente ahí afuera que todavía no se deja gobernar por Cristo Jesús, seguirá estando exactamente como la dejaste el viernes. ¿Sí?
Para que haya un cambio en esa gente y el ámbito del lugar cambie, tiene que haber un reconocimiento de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si eso no sucede, mañana cuando vayas a tu trabajo, todo va a estar igual. Este es nuestro mundo. Este es nuestro mundo. Entonces, en este aspecto hay una primera regla que tenemos que tener en cuenta. La primera regla es saber que este es el escenario. Estamos en una guerra injusta, ¿sí? La guerra aquí no es justa. Yo no puedo mañana salir a la calle esperando que allí afuera en el mundo, lugar que todavía Cristo no gobierna, sea el ambiente justo. Esperar eso es perder la batalla de antemano. No tengo que tener falsas expectativas. Todo lo que nos pasa es injusto, como también la cruz fue injusta, ¿no? ¿Fue injusta la cruz, sí o no? Si había alguien que no merecía morir jamás en una cruz, ese era Cristo, ¿sí? No tuvo pecado nunca. Y así todo terminó en una cruz. Entonces, desde ese aspecto que fue totalmente injusto, hoy todo lo que nos pasa es injusto. El sistema hoy no es justo. El sistema, me refiero al mundo en el que vivimos, ¿no? No es justo. Ayudás a alguien, lo levantás, le das una mano y el día menos esperado te clava un puñal por la espalda, ¿sí? No estamos en un mundo justo, ¿sí? No podemos elegir la batalla como nos gustaría que fuera, ¿no? Hay que pelear la batalla como realmente es, y esta batalla es una batalla injusta, ¿sí? Creo que ustedes deben haber dicho alguna vez frases como, por ejemplo, esto no es justo, si yo solo quise ayudar, ¿no? Y terminaste metido en un lío tremendo. No, no es justo. No es justo, no es justo. No hay justicia en que se muera un hijo, no hay justicia en que haya engaño en el matrimonio, no hay justicia en que hayas criado un hijo y de pronto un día se te vuelve un adolescente rebelde. No hay justicia en eso, pero este es el mundo que hoy nos toca vivir, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros sabemos que la vida parece un ring, ¿no? Un ring de boxeo. Y sabemos que tenemos que subir a boxear cada día, ¿eh? Y nos preparamos a veces para eso. De hecho, muchas de las cosas que hacemos aquí en la iglesia son justamente para prepararnos para el boxeo, ¿no? Para el box del día siguiente, ¿no? Entonces te subís al ring, te pones los guantes, te pones en posición, ¿sí? Como esperando que venga el enemigo y de pronto recibís un flor de tortazo por atrás, ¿no? Y te pegan un golpe acá en la costilla de este lado y otro acá y te dejan totalmente anulado, ¿no? Vos decís, pero ¿cómo si yo estaba esperando que el enemigo venga de frente? Es que no es justo. No es justo. Nosotros nos imaginamos cómo debieran ser las cosas. De hecho, a medida que el Señor nos va llenando y nos vamos haciendo cada vez más santos como Él, parece que más peligroso es. ¿Por qué? Porque nosotros nos imaginamos que todo el mundo se va santificando junto con nosotros y no es así. ¿Me siguen? Entonces, esta es la realidad. Cuando sabemos esto, entonces estamos siempre predispuestos no a esperar lo peor, pero sí estamos predispuestos a pelear la batalla injusta. Y entonces estamos listos para que el golpe venga de cualquier lado. Me cuido todo el tiempo, me mantengo en santidad, despierto, con mi discernimiento despierto, orando todo el tiempo, clamando a Dios, buscando siempre cobertura. No me duermo nunca y entonces estoy listo para una batalla injusta. El golpe podrá venir de cualquier lado y entonces me podré defender. Pero si espero que sea justo, olvídense. No es así. Esa es la primera regla. La segunda regla para esta batalla es no hacer falsas suposiciones. ¿Sí? No hacer falsas suposiciones. ¿Cómo perdemos generalmente? Y haciendo falsas suposiciones. Estos días fue el cumpleaños de un amigo de la infancia, con el cual éramos muy amigos, pero nos hicimos más amigos cuando él contrajo hepatitis, una hepatitis muy fuerte, muy grave, que lo tuvo en cama durante un año entero. Así que, creo que alguna vez ya conté esto. Así que yo todos los días salía de la escuela y después de ir a casa a almorzar, me iba a la tarde a pasarme la tarde entera en la casa de él. Hacíamos la tarea, él siempre fue muy aplicado, no yo, él siempre fue muy aplicado. Así que yo le llevaba la tarea, la hacía él, yo no. Y después
solíamos ponernos a jugar juegos de mesa, porque él tenía que estar encerrado en su habitación, tirado en la cama y no podía salir, ¿sí? Así que nos pasábamos largas horas jugando al ajedrez y a las damas. Había aprendido a jugar al ajedrez. Y el ajedrez era un juego que generalmente yo perdía por hacer falsas suposiciones, ¿no? Yo pensaba que iba a hacer determinada jugada, la cual nunca hacía otra y me terminaba ganando. Siempre me ganaba. Siempre me ganaba. Y me acordaba de eso hoy, en estos días, cuando armaba el mensaje, ¿no? Porque en la vida muchas veces nos va así, nos planificamos una jugada, pensamos que debiera salir con estos detalles, primero va a pasar esto, segundo esto, tercero esto, y al final victoria. Y no pasa. Entonces, las falsas suposiciones nos terminan ganando. Hago falsas suposiciones sobre mí mismo, ¿no? Bueno, yo soy Horacio Fisher, a mí todos me conocen, saben que siempre ando por derecha, que yo no entro en el juego de la corrupción, ¿sí? Y un día menos pensado me hicieron la cama y me acostaron. No me pasó, estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿no? Oro para que no me pase. Pero la verdad es que ¿cuántas veces pensamos que por ser lo que soy, a mí jamás me van a jorobar? Y terminamos jorobados, engañados, traicionados. ¿Sí? Entonces me anoté una frase en mis apuntes y después la terminé publicando en Facebook. Muchos se enteran de lo que voy a predicar anoche porque cuando estoy preparando el mensaje tiro alguna frase, ¿no? Porque me impacta a mí mismo. Y la frase era, tu pasado no podrá protegerte. Tu pasado no podrá protegerte, por más buen pasado que tengas. El mejor pasado que existió fue el de Cristo Jesús. Y no evitó que vaya a la cruz. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Fue justo? No, dijimos ya que no. Injustamente terminó en la cruz, teniendo el mejor pasado que nadie hubiese tenido nunca y nadie tendrá. El mejor pasado lo tenía Jesús y terminó en una cruz. Y me salió un versito. Entonces no pienses que tu pasado te va a defender, por más buenito que haya sido en algún momento, te puede pasar. Obviamente, si estás descuidado, este mensaje justamente es para eso, para que no te duermas, para que no te descuides, para que no te confíes, ¿sí? Para que no te confíes. Porque solo la gracia de Dios te va a poder sostener y envolver. La segunda cosa que tenemos que saber o recordar, que este es el mundo donde nos toca ser sal y luz. Este es el mundo donde nos toca ser sal y luz. ¿Cuántos se acuerdan de ese texto? Mateo capítulo 5. ¿Sí se acuerdan? ¿Lo han leído alguna vez? Si no lo leyeron, seguramente que lo escucharon, ¿no? Jesús dijo, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. ¿Ok? Ahora, ¿nunca se preguntaron por qué nosotros somos la sal y por qué somos la luz? ¿Por qué somos la sal? Porque alrededor nuestro hay un mundo totalmente insípido, corrupto, y la sal se usa para mantener de la corrupción, ¿no? ¿Por qué somos la luz? Si no hubiese alrededor nuestro un mundo en tinieblas, ¿para qué la luz? Pero somos luz justamente porque hay un mundo de tinieblas que nos rodea. ¿Se entiende? Entonces, quizás hasta ahora tomaste esta frase, este texto de Mateo 5 como algo muy poético, ¿no? Jesús dijo que soy la sal y la luz. Qué lindo, buenísimo. Ahora quiero que te pongas a pensar por qué lo dijo. Lo dijo porque a tu alrededor todo está podrido, porque a tu alrededor todo está oscuro. Por eso lo dijo. Es muy fácil que te convoquen a ser pez en el agua, así cualquiera. Pero no se te convocó a ser pez en el agua, no se te convocó a ser sal en el salero, ni luz en el, no sé, en el medio de un reflector, ¿no? Sos sal en un mundo corrupto y sos luz en un mundo oscuro. Es decir, el mismo texto nos está diciendo que lo que nos rodea no es igual que lo que está en nuestro corazón a causa de que Cristo está ahí. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Ah, ok. Pensé que se habían ido. Tercero, un ejemplo que nos ayuda a entender todo esto es el ejemplo de Daniel. Él era un esclavo. ¿Se acuerdan de Daniel? Sí, Daniel hay un libro en la Biblia que lleva ese nombre, ¿no? Daniel era muy jovencito cuando el lugar donde vivía
¿sí? Él era un muchachito hebreo, fue atacado, conquistado, y fue trasladado cautivo a más de 1000 kilómetros de su territorio, y ahí se quedó cautivo el resto de su vida, ¿sí? En un lugar llamado Babilonia. Ahora, siendo él esclavo, y si ustedes se acuerdan bien la historia, sabrán de que nunca el sistema consiguió dominarlo. Aún siendo esclavo, Es decir, ni siquiera se puede comparar con nosotros porque nosotros no somos esclavos, somos libres para elegir, para decidir. Daniel no era libre para decidir ni para elegir, o por lo menos eso era lo que las leyes querían imponerle. Pero él así todo nunca se dejó dominar por el sistema. Vivió en cautiverio, pero en realidad no fue un cautivo. ¿Se entiende la diferencia? Su condición era extrema en el sentido de lo que el sistema nos puede hacer a nosotros. Un día se encontró en lo más bajo que el sistema pudiera programar en contra de Daniel. Lo más bajo que el sistema podría planear en contra de Daniel era matarlo, obviamente, ¿no? Después de eso, si lo mataban no había nada más. Así que el sistema programó matarlo, programó meterlo en el foso de los leones, ¿sí? Y llegó al foso de los leones. ¿Por qué llegó ahí? Por oponerse al sistema, por oponerse a la injusticia que había a su alrededor. Déjenme que les lea el texto allí en el capítulo 6 de Daniel. Si quieren lo buscan y si no simplemente lo siguen allí en la pantalla. Dice que el rey Darío decidió nombrar 120 gobernadores regionales para que se encargaran de las distintas partes del reino. Al frente de ellos puso 3 supervisores para que vigilaran la administración de los gobernadores con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era Daniel, quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad. Por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación. Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta. Por lo tanto, no pudieron presentar ningún cargo contra él. Sin embargo, siguieron pensando en el asunto y dijeron: no encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión. Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y cuando estuvieron en su presencia le dijeron: que viva su majestad para siempre. Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una junta en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que durante 30 días nadie dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a su majestad. El que no obedezca deberá ser arrojado al foso de los leones. Por lo tanto, confirme su majestad el decreto y fírmelo para que no pueda ser modificado conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulado. Ante esto, el rey Darío firmó el decreto. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a su Dios. Enseguida fueron a ver al rey para hablarle del decreto y le dijeron: su majestad ha publicado un decreto según el cual aquel que durante estos 30 días dirija una súplica a cualquier dios o a cualquier hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. ¿No es verdad? Así es, respondió el rey. Y el decreto debe cumplirse conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada. Entonces ellos siguieron diciendo: pues Daniel, uno de sus judíos desterrados, no muestra ningún respeto por su majestad ni por el decreto publicado, ya que lo hemos visto hacer su oración 3 veces al día. Al oír esto, el rey quedó muy triste y buscó la manera de salvar a Daniel.
Hasta la hora de ponerse el sol hizo todo lo posible para salvarlo, pero aquellos hombres se presentaron otra vez al rey y le dijeron: Su Majestad sabe bien que según la ley de los medos y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel: que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve. En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley. Después el rey se fue a su palacio y se acostó sin cenar y sin entregarse a sus distracciones habituales. Además, no pudo dormir en toda la noche. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue a toda prisa al foso de los leones. Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Y Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían acusado a Daniel y junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad. Y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y reverencie al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y el Libertador, el que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Linda letra para una canción, adoradores, ¿no? Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Así que a Daniel le levantaron un edicto en contra. Las leyes en contra. Buscaban la manera de destruirlo. ¿Por qué? Porque había un espíritu superior en él. Y lo envidiaban a causa de ese espíritu diferente. ¿A cuántos les pasa eso? ¿No? Pero no le encontraban faltas, así que ¿cuál fue la estrategia? La estrategia fue quebrantar su intimidad con Dios. Ellos buscaron de que de alguna forma Daniel deje de orar, o en todo caso que ore con miedo. Alguna vez prediqué sobre las ventanas abiertas, ¿no? De este capítulo. Y buscaban que Daniel cierre las ventanas, por lo menos para orar. Eso sería orar con miedo, eso sería orar en desobediencia. Y cuando oramos en desobediencia, Dios no escucha. Y si Dios no escucha, estamos en problemas. Pero Daniel no cambió nada. Esos sátrapas, esos gobernadores, representan a las fuerzas diabólicas que buscan estorbarte en tu lugar de intimidad. Esos son los encargados de las cosas feas que suceden a tu alrededor. Y hacen que vos estés rodeado de cosas feas todos los días. ¿Para qué? Para quebrantar tu intimidad con Dios, para impedir que puedas acercarte a Dios. Porque si de alguna manera caes en su tentación, ya sea que caigas en la corrupción como los demás, o que simplemente caigas en una tremenda aflicción o una depresión, o empieces a manejarte con miedo en el ámbito donde tendrías que manejarte con valentía, el diablo te ganó. Y logró que pierdas tu relación de intimidad con Dios. Y si perdemos nuestra relación de intimidad con Dios, estamos en problemas. ¿Entienden, sí? Así que el ataque era para que Daniel perdiera su devoción, sus objetivos, su espíritu de avance. Pero esta lección nos enseña que aún en el peor lugar determinado por el sistema, la boca de los leones será cerrada por Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Se lo vuelvo a decir a ver si se menos un poquito más fuerte. En el peor lugar determinado por el sistema, la boca de los leones será cerrada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estás protegido. Decirle que tenés al lado, estás protegido. Estás protegido. Dios no va a permitir que los leones del sistema te devoren. Solamente es necesario que sigas siendo el mismo. Que sigas adorándole a Él. Claro, quizás saber todo esto no quita los dolores estomacales. Esto fue una de las cosas que le dije a la persona que me llamó en la semana. Después de explicarle cómo Daniel había resuelto la situación, le dije, probablemente esto no quita los dolores estomacales. Pero la verdad es que renunciar no es la solución. ¿Sí? Muchas veces pasa esto. En ámbitos de trabajo sobre todo, ¿no? Cuando la cosa se pone pesada, se pone fea, lo primero que hacemos es pensar en renunciar. Y aún lo hacemos espiritual. ¿Por qué? Porque le pedimos a los hermanos de la iglesia que oren para que podamos cambiar el trabajo. ¿Sí? El tema es que hay hermanos que se pasan de trabajo en trabajo. ¿Por qué? Porque la batalla es injusta. Y vayas donde vayas, la batalla seguirá siendo injusta. Y estés en el ámbito que estés, si Jesús no gobierna ahí, seguirá siendo injusto, para vos será injusto. Si querés salirte siempre de lo injusto, simplemente vas a estar cambiando de trabajo todo el tiempo, o de casa, o de familia. ¿Me entienden, no? Necesitamos gente con valores firmes para no perder la intercesión activa en ese lugar. Es decir, si Dios te puso ahí y permitió que vos percibas las cosas feas a tu alrededor, es porque en ese lugar hace falta que alguien interceda activamente por ese lugar y que hagas la lucha desde adentro. Querer salirse de los lugares de corrupción puede significar que nunca más salgas de tu casa. Es decir, a lo mejor el único ámbito de santidad sea tu casa, porque la santificaste, porque ahí se busca al Señor, porque ahí se adora, porque ahí se ora, ¿sí? Se busca a Dios todo el tiempo. Quizás ese sea el único ámbito de santidad. Una vez que saliste de ahí, el camino hacia tu trabajo, hacia tu estudio, es un camino plagado de decenas de lugares de corrupción. A lo mejor no te diste cuenta porque no te afectan. Te afecta tu lugar de trabajo. Pero antes de llegar al lugar de trabajo ya pasaste 10 lugares de corrupción. No te diste cuenta, pero están. Entonces tampoco es cuestión de quedarse encerrados en casa, porque es el único lugar donde no hay corrupción. Es fácil hablar de guerra y nunca ir al frente de batalla a pelear. Ojo, que no digo que no haya que pelear de lejos también. Hay mucha guerra espiritual que se hace a la distancia. ¿Sí? Jesús mismo nos enseña eso, ¿no? Cuando oró por aquella persona que era atormentada por un espíritu inmundo, a la distancia dijo, anda tranquilo que tu hija está libre. ¿Sí? Hay veces en que podemos hacer guerra a la distancia, pero hay otras veces en que hay que estar en la primera línea, en la línea del frente de la batalla. Hay guerras que se vencen solamente yendo al lugar y peleándolas. Pero es muy diferente cuando vamos a pelearla sabiendo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Que Dios cerrará la boca de los leones. ¿Sí? Creo que somos el único ejército, la iglesia es el único ejército que antes de la batalla ya sabe quién va a ganar. ¿Sí o no? Porque te lo aseguró tu capitán, Jesucristo. ¿Sí? Porque en realidad Él ya la peleó, hay que ir solamente a obtener el botín y a confirmar la victoria. Pero hay guerra que hay que ir a pelearla al frente. Entonces, algo importante que quiero que recuerdes, el foso de los leones es inevitable. El foso con leones no vendrá, el foso ya está. Ya está, no es un tiempo que viene, porque quizás estás escuchando mucho acerca de eso, ¿no? Que el tiempo del fin se acerca y que el tiempo del mal se acerca. Ya estamos ahí. Para todas las generaciones antes que nosotros también ya había un tiempo del fin. Ya había algo tremendamente complicado, ¿no? Ya estamos ahí. El foso de los leones es inevitable. Hay gente que puede estar en su matrimonio a punto de divorcio. Ese es su foso de leones. Hay gente que está peleando con una enfermedad y ese es su foso de leones. Hay padres que tienen a sus hijos en las drogas y no saben qué hacer. Ese es su foso de leones.
Algunos sienten presiones en el trabajo. Ese es su foso de leones. No sé cuál será el tuyo, pero probablemente te sentís así como Daniel, ¿eh? Cuando sellaron la piedra, ¿eh?, encima de su cabeza en ese foso, ¿no? Y ya no hay escapatoria. Sabés que las tinieblas hicieron un acuerdo para destruirte. Estás en medio del pozo. Pero en medio del pozo aparece el ángel de Dios que cierra la boca de los leones. Quizá el lugar donde vos te movés hoy por hoy te parece un pozo tan tremendo, tan terrible, como que está lleno de leones. De hecho, quizás algún día hiciste algún chiste, ¿no? Y dijiste, voy a enfrentar la jauría hoy otra vez, ¿no? Porque te sentís así, como en medio de lobos, en medio de leones. Quiero que sepas esto, en medio del pozo, Dios cierra la boca de los leones. El foso de los leones es inevitable, pero la oración y la intimidad con Dios es lo que te dará las herramientas divinas para domar a los leones. ¿Sí? El modelo es Daniel. En Daniel hay 2 lecciones. La primera, que Dios te dará una nueva oportunidad para mostrarles a los que te despreciaron, para mostrarles a tu Dios, mostrarles el gran poder de Dios. Eso es lo que nos enseña en primer lugar la historia de Daniel. Vas a tener la oportunidad de mostrarles a los que te rodean que tu Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano al cielo y dicen, Señor, yo quiero que sea mañana mismo si es posible? Dame oportunidad de mostrar mañana mismo que sos real, en medio de mi trabajo, en medio de tu estudio, en medio de mi casa. Amén. Dios te va a dar la oportunidad. Esperala porque llega pronto. Segundo, la segunda lección de Daniel, el rey dijo, el Dios tuyo. Daniel dijo, el Dios mío. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Cuando hacemos de nuestro Dios un Dios personal, mi Dios, ¿sí?, y Jesucristo es el dueño de nuestras vidas, tenemos acceso a sus ángeles. Mi Dios va conmigo. Mi Dios va conmigo. Nosotros no estamos del bando de su Dios, estamos del bando de mi Dios. Mi Dios, decía así con fuerza, mi Dios. Mi Dios. Mi Dios nos rescatará. ¿Sí? Mi Dios nos rescatará. Mi Dios sacará adelante a Argentina. Amén. Así es. Mi Dios. ¿Quieren repetir conmigo esta frase? Digan así. Mi Dios me rescatará. Mi Dios sacará adelante a Argentina. Mi Dios me devolverá a mis hijos. Mi Dios me hará vivir en victoria. Mi Dios me dará victoria sobre la enfermedad. Dale un aplauso al Rey. Ese es tu Dios. Ese es tu Dios, sí, Señor. Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace. Nosotros vemos en la historia que Darío tenía un corazón inclinado a Daniel. Darío era el rey, ¿no? Tenía un corazón inclinado al rey. Le había caído bien, a tal punto de que se esperó esa noche y sufrió a causa de Daniel. Ahora, la verdad es esta. Uno piensa, bueno, Darío debe haber sido uno de los tantos reyes buenitos que encontramos en la Biblia. Les aseguro que no, para nada. Darío era tan terrible como los reyes anteriores en esa zona, de los asirios, ¿sí? Pero el tema es que cuando Dios quiere, Dios tuerce el corazón de cualquier gobernante, aún el peor, hacia tu vida, para que te beneficie. Porque todo está en manos de Dios. Todo está en manos de Dios. Entonces, quisiera esta noche que te preguntes antes de terminar, ¿cómo actuaría Daniel en cada situación que a mí me afecta? ¿Cómo actuaría Daniel? Esta persona con la que yo estaba hablando, una de las cosas que me contaba es que le costaba muchísimo cruzarse con su jefe en el trabajo, porque el problema lo tenía en el trabajo. Entonces yo le dije, imagínate cómo se cruzaría Daniel con tu jefe. ¿Pensás que Daniel dejaría de saludar a tu jefe?
¿Pensás que Daniel dejaría de bendecir a tu jefe? ¿Pensás que Daniel dejaría de orar por tu jefe? Y él me dijo, no, la verdad que no. Muy bien. Entonces, las historias de la Biblia están puestas para eso. Están puestas ahí para que tomemos el modelo de ellos y empecemos a comportarnos como ellos. Daniel siguió orando las 3 veces que siempre oraba cada día. No cambió en nada. Y te puse como ejemplo la vida de Daniel porque entiendo que tu problema, el que estás viviendo en ese ámbito de conflicto, debe ser terrible. Entonces te puse un ejemplo terrible. El ejemplo de alguien que está con ciertas posibilidades de ser devorado por las fieras. Pero Dios lo salvó. Entonces digo, tu problema, pero con seguridad que debe ser terrible. No lo pongo en duda. Y no es cuestión de comparar nuestros distintos problemas, porque para cada uno de nosotros, el que tengo yo, es el peor de todos, ¿no? ¿Sí? Cada uno dice eso siempre. Es más, cuando alguien nos cuenta acerca de su problema, a veces solemos interrumpir y decimos, pero vos no sabés lo que me pasó a mí. Y a partir de ese momento soltamos el problema nuestro, que siempre es peor que el del otro. El ejemplo de Daniel nos muestra esto. Él siguió orando como oraba antes. Lo que le pasó no cambió su relación con Dios. Él mostró que sus valores no cambiaron en ningún momento. Hasta que Cristo no vuelva, te lo repito una vez más, la corrupción no solo que seguirá igual, sino que será peor. Tu ámbito, el ámbito donde te mueves todos los días, que ya está infectado por la corrupción, va a ser más infectado todavía. Entonces, hoy tenés que determinar que tus valores no cambien nunca. Nunca dejes de ser lo que decidiste ser delante de Dios. Y si decidiste ser santo, mantenete santo. Daniel nunca cambió sus valores. Daniel lo que hacía en todo caso era descargarse con el Señor. Yo creo que lo hacía, porque la Biblia ni siquiera lo dice, ¿no? Creo que lo hacía primero porque es ser humano como yo. Segundo, porque otros profetas como Daniel lo hicieron y esas oraciones sí están escritas. Yo creo que Daniel lo que hacía era descargarse con el Señor, pero no iba a descargar su bronca con Darío el rey, ni siquiera con sus compañeros, sus colegas gobernadores que le querían hacer mal. ¿Sí? Él se descargaba con el Señor. Esta noche quiero invitarte en el nombre de Jesús a que te determines ser una persona que vive según los valores del reino. Y que si en algún momento tenés que contarle a alguien que te están pasando cosas feas, la frase termine ahí. ¿Te acordás cómo era la frase del principio? Me están pasando cosas feas y me afectan demasiado. Yo quisiera que esta noche te vayas de este lugar sabiendo de que las cosas feas puede ser que te sigan pasando. Realmente espero que no, pero no te puedo mentir. Quizá mañana te sigan pasando. Lo importante es que esta noche excluyamos la segunda parte de la frase y que ya no te afecten. Que ya no te afecten. O en todo caso, que te afecte diferente. Mira la frase que te voy a poner acá. Quiero que te quede claro esto. El diablo no pelea por un hueso pelado. Si el diablo está peleando por tu vida, es por algo. Es porque no sos un hueso pelado. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés al lado, no te veo como un hueso pelado. No hagan chistes, sin chistes. No sos un hueso pelado. El diablo pelea con nosotros porque tenemos talentos, tenemos dones, tenemos propósito de Dios. Pelea con nosotros porque somos peligrosos para su causa. Por eso te quiere hacer la vida imposible. ¿Te das cuenta?
A ver, yo creo que ya todos aquí, o la mayoría por lo menos, hemos entendido que Dios vio algo en nosotros, ¿no es cierto? Por eso pagó el precio por tu vida y por la mía. Por eso te fue a buscar donde estabas. Porque Dios vio algo en vos que le interesó y te trajo para su reino. Hoy quiero decirte que no solo Dios lo vio. No solo Dios lo vio. También lo vio el diablo. Por eso es que te quiere hacer la guerra. No sos un hueso pelado. Cerrá tus ojos y decí: yo no soy un hueso pelado. Yo soy un hijo de Dios que tiene talentos, que tiene dones, que tiene un propósito en Dios. Yo tengo un objetivo y el diablo no va a interrumpir ese objetivo. En el nombre de Jesús, yo declaro que la boca de los leones a mi alrededor serán cerradas. Y aunque me tiren en el mismísimo foso, mi intimidad con Dios no va a cambiar. Por el contrario, cada día lo voy a buscar más y más y más. Manténganse así con los ojos cerrados. Yo sé que muchos llegamos a un lugar como este llamado iglesia por lo que sufrimos a nuestro alrededor. Esta noche quiero que todos tengan la oportunidad de irse de este lugar con Cristo Jesús siendo el Señor de sus vidas. Quiero que se vayan con la certeza de que el mismo Dios que defendió a Daniel también te va a defender a vos. Siempre Dios quiso hacer eso. Siempre. Desde antes que nacieras, cuando ya te estaban concibiendo tus padres, ya Dios estaba ahí pensando en cuidar tu vida, protegerte y que nunca ningún león te haga daño. Nuestro problema fue, y quizá todavía sigue siendo, quisiera que hoy termináramos con eso, que decidimos correr lejos de Dios, que decidimos andar según nuestro propio cuidado, quizá directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, le dijimos a Dios: yo me las puedo arreglar solo, sola. Y no pudimos. Pero como Dios, el Dios de Daniel y Dios nuestro, no es un Dios rencoroso, Él viene otra vez esta noche aquí y te dice: ¿sabes qué, hijito, hijita? Hoy todavía quiero cuidarte. Si permitís que entre a tu vida y que a partir de hoy yo sea tu Dios, como dijo Daniel, mi cobertura va a estar alrededor tuyo. Te pueden pasar cosas feas, pero no te van a afectar. Tu vida está segura en mis manos. ¿Cuántos esta noche quisieran decir: yo quiero que el Dios de Daniel sea mi Dios también? ¿Cuántos en este momento levantarían su mano al cielo diciendo: yo quiero que Dios sea mi Dios? Yo quiero que Jesús sea mi Dios. Yo quiero que Jesús llene mi vida. Yo quiero que Él con todo su reino sea el que me rodee. Mirá, es más, la palabra de Dios promete que donde va un hijo de Dios va también el mismo ámbito celestial de paz con Él. ¿Qué significa eso? Que aunque mañana vayas a tu lugar de trabajo, que es un lugar de corrupción, donde te han usado, quizás se burlaron de vos, vos, lleno del Espíritu de Dios, vas a ese lugar y transformás ese lugar, y el lugar donde estás vos parado se transforma en un ámbito de paz. Afuera quizá todo el mundo estará peleando, escucharás barbaridades, palabras que te dañan, pero tu corazón se mantendrá sano y en paz, porque allá adentro gobierna Jesucristo. Amén. Una vez más, ¿cuántos quieren que Jesucristo gobierne en su corazón? Amén. Los bendigo.
Esta noche vamos a orar específicamente para que como hijos de Dios, entendiendo que, bueno, todos aquí somos hijos de Dios porque la gran mayoría levantó la mano y los que no levantaron es porque ya tomaron esa decisión antes. Vamos a orar para que podamos movernos en los ámbitos de corrupción, pero con la misma paz que tenía Daniel. Es decir, con la paz con la que se mueve un hijo de Dios. ¿Sí?